Hola, Hola ¿Cómo Juan, estás? buenas tardes. buenas tardes, profe. ¿Todo bien? Estás tildado hace un rato. No sé si estás, por si por las dudas has estado hablando. Bueno, disculpen los problemas de conexión. Esperemos unos minutos hasta que el profesor pueda volver a ingresar. Sí, profe.
¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, Sí, sí se escucha. y se te ve un poco más fluido. ¿Y ven el PowerPoint? Sí. Sí, se ve un poco como en un formato vertical, pero bueno, se entiende. ¿Y ahora? Sigue como en el mismo formato vertical, o sea, no se ve en la mayor parte de la pantalla. Ya vuelvo. Ahora. ¿Ahora se ve bien? Aguanta que se está cargando. Ahora sí. Ahora sí. Bueno. Lo que vamos a ver hoy son escalas cromáticas. ¿Qué son las escalas cromáticas? Las escalas tonales, perdón. Las escalas tonales son una variación de tonos, como su nombre lo indica, escala es una variación regular. La escala es una variación regular. Y la escala tonal es una variación regular de tonos. Pónganse eso en la cabeza. Una variación regular. ¿Con qué regularidad nosotros vamos a... Se trabó, profe, no se lo escucha. Fabián, ¿puedes escuchar?
Creo que se desconectó, me parece. Acá estoy. Ahí está, y volvió. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, Sí, sí. profe.
Bien. Vamos a ver tres tipos de escalas. Una escala monocromática, una escala cromática y una escala de textura donde el porcentaje se va a ver la densidad. En general, como hemos visto en la primera clase, todo el porcentaje de 10% que les vengo diciendo en que se va a expresar la escala, ese porcentaje lo vamos a ver expresado en densidad de puntos. Empezando de 0 a 100. Y la primera escala va a tener un 10% de densidad de puntos. Ya lo vamos a ver. Ahora se lo voy a mostrar. Acá lo que estamos viendo es una escala de 9 pasos. Y en los extremos el blanco y el negro. En el medio tenemos 9 pasos de gris, 9 tonos de gris. Esos 9 tonos corresponden a una escala que va gradiente al 10%, va subiendo del 10% de negro. El gris 1 tiene un porcentaje de 10% de negro. ¿Cómo se expresa ese 10%? Ese 10% lo vamos a expresar en puntos. Es decir, en una trama de puntos que tiene una densidad de 10%. ¿Entienden de qué hablo cuando hablo de densidad? Valeria, ¿está con la computadora? Sí, Busca una trama donde puedas representar la densidad, así se la mostrás a los chicos cuando puedas. dame un segundo. Tenemos también esa densidad representada en valores de color, donde vamos a tener esa escala monocromática reflejada también en gradientes cromáticas, como vemos al costado, donde no vamos a llegar a los extremos que llega la escala monocromática. ¿Por qué no vamos a llegar a esos extremos? Porque ningún color va a llegar al blanco como valor máximo de luminosidad, ni ningún color va a llegar al negro como valor mínimo de luminosidad. ¿Entienden? Esa escala va a tener una clave, esa clave va a ser mayor o menor. ¿Cuándo la clave va a ser mayor? Cuando tenga mayor contraste. ¿Cuándo va a tener mayor contraste? Cuando esté en presencia de el negro y o el blanco. Es decir, cuando esté en presencia de los valores extremos de la escala. Los valores extremos de la escala, de cualquier escala en la que estemos trabajando, van a dar los mayores contrastes. Entonces, esa clave va a ser mayor. Cuando ustedes están viendo algo y tienen que determinar si la clave es mayor o menor, lo que determinan es la presencia de los valores extremos de la escala. En el caso de la escala monocromática, esos extremos mayores van a ser el blanco o el negro. ¿Entienden? Necesito que me digan si entienden, porque esto es clave. No al pedo, estamos hablando de claves tonales. Sí, vuelvo a explicar. Todavía no expliqué la escala cromática. Ahora la voy a explicar. Necesito que entiendan la escala monocromática. Porque ¿Qué de sería ahí la clave, profe? se deriva todo. Vamos con la escala monocromática. De nuevo, porque acá de esta se deriva todo.
Esta escala tiene 9 tonos de grises y 2 extremos, el blanco y el negro. El blanco es el tono más alto, la mayor luminosidad. Cuando ustedes tienen que pensar en mayor luminosidad, están pensando en el tono que tiene en sí todos los colores, el espectro de luminosidad que tiene todas las longitudes de onda. Esa es la luz blanca, como dijimos en la clase anterior, la luz blanca del mediodía, 11.000 grados Kelvin. Tiene todo el espectro lumínico. Si yo a esa luz blanca la descompongo, voy a tener todas las longitudes de onda contenidas en esa luz. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. Sí, profe. Con total tranquilidad y pasividad me dicen, no entiendo, y yo vuelvo a explicar, porque esto lo tienen que entender, para entender imagen tienen que entender perfectamente esto. Se lo deberían haber explicado en teoría de la imagen. En general se lo explicaron esto, y no tuvieron, y a lo mejor no lo preguntaron, si lo entendieron o no lo entendieron. Yo necesito que me digan, no entendí, y lo explico todas las veces que sea necesario, porque lo tienen que entender, pero lo tienen que manejar, porque si no manejan esto, no van a manejar fotografía, no van a poder filmar videos, no van a poder manejar imágenes en Photoshop, no van a entender absolutamente nada del manejo de la imagen. Entonces, necesito que lo entiendan esto. Después van a encontrarle las aplicaciones a esto. Pero primero necesito que lo entiendan así. Estamos yendo de lo particular a lo general. Por eso se les hace difícil entenderlo. Pero no hay otra manera de que lo entiendan a esto, de poder explicarlo. Por eso no lo entienden, no le encuentran la aplicación a dónde va esto. Porque estamos explicándolo de lo individual a lo general. Pero necesito que entiendan lo que es una escala tonal. Necesito que entiendan cómo se compone la luz. Si yo les voy a preguntar en el parcial, que por supuesto se lo voy a preguntar, ¿existen los colores? ¿Ustedes qué me van a contestar? Que son magnitudes de onda degradadas de la luz blanca. Sí, Blanca. degradada suena lindo, Ramiro, pero está mal usado, no son degradadas. También suena lindo magnitudes de onda, pero suena mejor longitudes de onda. La longitud es una magnitud por lo que vos dijiste, lo que vos dijiste no está mal, porque la longitud es una magnitud. Pero las magnitudes son otros valores también entre los que está la longitud. Es mucho más preciso decir que es una longitud de onda, y no se degrada, sino que es una longitud que se mide, que rebota en una superficie, y esa longitud de onda al rebotar es recogida por los bastones de nuestro ojo y es transformada en un color. Yo eso antes lo explicaba, la fisiología ocular, me pareció muy árido y muy difícil de entender, por eso no lo explico, pero funciona así. Nosotros lo que vemos son longitudes de onda que una fisiología de nuestro ojo, una parte de nuestro ojo, que se llama cono, lo transforma en colores. Pero lo que nosotros vemos, el color, como nosotros lo tenemos que concebir comunicadores, es un atributo de la luz. No existe el color como nosotros, o como lo entendían en el Renacimiento, como un atributo del objeto. El color no es un atributo del objeto, como lo entiende nuestra abuela o nuestra mamá. Y cuando decimos pintamos, parece que le estuviéramos agregando color al objeto. Y en realidad cuando pintamos, lo que hacemos es agregar un bloqueador de luz. Cuando nosotros pintamos de verde, en realidad lo que estamos haciendo es bloquear el espectro lumínico correspondiente a todos los colores menos el verde.
para que reboten todas las longitudes de onda menos la correspondiente al verde, para que absorban, perdón, todas las longitudes de onda menos la correspondiente al verde, que esa va a rebotar y va a llegar a nuestro ojo y nosotros lo vamos a entender como verde. Es difícil de entender, pero también son difíciles de entender los negros. Nada más que no los estudiamos porque no forman parte de nuestra profesión. Esto sí forma parte de nuestra profesión. Cuando nosotros trabajamos en Photoshop, lo que hacemos es mezclar elementos que van a formar un color. Es trabajar luz. Y en una pantalla estamos trabajando justamente luz. Tenemos que hacerlo consciente de ese proceso porque somos profesionales de la comunicación. En la escala tonal, nosotros lo podemos ver de dos maneras. La tenemos que ver de dos maneras. La tenemos que ver como un proceso de manejo de la luz y un proceso de manejo de la imagen. Porque esas dos cosas es, por un lado, tenemos que entender que manejar la escala tonal es manejar esa imagen. Manejar la luz, perdón. Es agregar o quitar luz, aún en la escala monocromática. En la escala monocromática, al manejar negro, lo que hago es sumar o quitar luz, nada más. Luminosidad. Y vamos por la monocromática para entender el proceso. Sumo o resto luz. Cuando voy a la cromática, hago lo mismo. Nada más que en vez de hacer toda la luz, elijo partes de esa luz, elijo longitudes de onda y sumo o resto longitudes de onda. En vez de agarrar toda la luz, agarro partes de esa luz y sumo y resto esa luz. Entonces, en vez de agarrar toda la luz, agarro una parte de longitud de onda y sumo o resto amarillo, la longitud de onda correspondiente al amarillo, o la longitud de onda correspondiente al rojo, o la longitud de onda correspondiente al azul. Eso es lo que hago en el Photoshop con el potenciómetro que suma o resta longitud de onda. Es físico, digamos, es gráfico el proceso. Alguien que manejó un filtro de imagen en Instagram, lo manejó así. Lo manejó de esa manera. Suma o resta luz. Cuando suma o resta brillo, suma o resta luz a la imagen. Y lo que estamos haciendo acá es lo mismo. Sumar o restar luz. Nada más que lo estamos haciendo consciente del proceso. No lo estamos haciendo bobo, como hacen los filtros de Instagram, sino que lo estamos haciendo consciente del proceso, para que entendamos qué es lo que estamos haciendo en el proceso. Sumar o restar luz tiene efectos en la concepción de la imagen, en cómo manejamos la imagen. Y estos pasos que estamos trabajando, los estamos trabajando a un porcentaje fijo en una escala. Ese porcentaje fijo lo estamos haciendo fijo para poder entenderlo y visualizarlo. Y le estamos dando esta nomenclatura para poder entenderme con un fotógrafo, entenderme con un ilustrador, entenderme con un equipo con el que voy a tener que interactuar para trabajar interdisciplinariamente en un proceso de manipulación de imágenes. Entonces, por ejemplo, ahora que yo estoy trabajando con equipos interdisciplinarios para poder trabajar video, para poder trabajar distintas formas, trabajando en campañas publicitarias, en este momento está en la campaña política, se están trabajando mucho, viene un video y le tengo que decir, no, manejame una clave tonal más alta, porque esta clave tonal que me estás manejando me da mucho dramatismo
y necesito que vaya más para arriba la imagen porque necesito mostrar alegría. Por ejemplo, ustedes van a ver en las campanas que cambiemos que trabajan una escala tonal agradable. Trabajan toda una imagen que tiene que ver con el optimismo, con la luz de día, con exteriores, con una imagen muy iluminada, muy luminosa, una escala tonal, una clave alta y una escala tonal intermedia alta. Eso produce un efecto en la gente. Eso busca producir un efecto en la gente. Y eso está manipulado desde el punto de vista de la comunicación para producir determinado efecto en la gente. ¿Entienden a lo que voy? Sí, profe. Eso se maneja desde acá. Se comienza a pensar desde acá. Un comunicador consciente lo maneja desde acá. Se empieza a estudiar desde acá. Se estudia la parte monocromática en 3 partes. Ya hemos dicho que la clave es mayor o menor de acuerdo a si hay blanco o negro. Si hay blanco o negro es mayor, si no hay blanco o negro es menor contraste. Es una clave menor. La escala es alta, intermedio, baja, de acuerdo a si tiene colores más claros, es una clave alta. Si tiene colores intermedios es intermedio, si tiene colores oscuros es una clave baja. Si predominan los intermedios, es intermedia alta o es intermedia baja. Así de sencillo es, no tiene más secretos que eso. El trabajo práctico tiene que ver con relevamientos para que reconozcan claves en la calle, para que reconozcan claves en imagen, para que puedan manejar estas claves. Así de sencillo. Cuando estamos trabajando con escalas cromáticas, lo que se hace es tratar de ver los colores sin su dimensión de tinte, sin la dimensión cromática, tratando de ver al color como si fueran monocromáticos. ¿Cómo se hace eso? Bueno, se empieza a entrenar al ojo para tratar de despojarlo del atributo de color. Una forma de despojar del atributo de color es regular la entrada de luz en el ojo. Regular la entrada de luz en el ojo es cerrar el ojo, ir cerrando el ojo hasta que la entrada de luz vaya disminuyendo. Al disminuir la entrada de luz empezamos a ver eso sin el atributo de color o disminuyendo el atributo de color y sale la escala tonal más o menos en gris. Otra forma es pasar esa imagen a blanco y negro. Una imagen de color la pasa a blanco y negro y puede leer la escala en grises. Lo que hay que tratar de hacer es no pasar la imagen a blanco y negro para que uno pueda tener una lectura de esa imagen de manera monocromática. Y tiene la misma forma de verse esto, nada más que en vez de ser de 11 pasos, incluyendo el blanco y el negro, va a ser la escala cromática solamente de 9, porque no va a incluir el blanco y el negro. ¿Se entiende? Y después... Sí. Perdón. La escala menor sería entonces la que no tiene ni blanco ni negro. Claro, en el caso de la cromática, la que no tiene los extremos, que no son blanco y negro, pero tiene extremos. O sea, todo lo que sería la gama de los grises. En la cromática hay un color que hace de blanco y un color que hace de negro, que son los extremos de la escala cromática, que en este caso sería, no sé si ven el cursor. ¿Ven el cursor mío? No. Estoy señalando la parte más baja del... Claro. La que está en todos los dos casos, que es el amarillo más claro y el verde más claro, y en el caso, en los extremos de la escala. Los extremos de la escala cromática hacen de blanco y de negro. Esto está explicado muy, muy poco científicamente, pero como estoy limitado por esta falta de presencialidad, se los explico así.
hacen de blanco y negro, en realidad son los extremos de las escalas. La clave es mayor cuando están los extremos de las escalas. Alguno de los dos. No necesariamente tienen que estar los dos. Con que esté uno, ya hace que la escala sea mayor. Que la clave, perdón. Que la clave sea mayor. Y lo mismo pasa con las escalas de textura. Nada más que las escalas de textura, el atributo único es la densidad. Se hacen más densas o menos densas. Vamos ahora bien a qué se trata esto. Acá ven claramente en una imagen cómo trabajamos las escalas tonales. ¿Y cuál es el sentido de una escala tonal? ¿Cómo se trabaja esto? Acá ven una publicidad de Pasión de Gavilanes. Y está trabajada esta foto con una luz que ilumina el centro de la escena. Esta foto está trabajada, producida, iluminada, para producir determinado efecto, para producir determinado dramatismo. Esta foto no está sacada porque sí de esta manera. Está sacada de esta manera para producir determinado efecto. Todo lo que nosotros vemos, mediado por la publicidad, mediado por la comunicación estratégica, está hecho de esa manera para producir determinado efecto. Decía Roland Barthes, el realismo es un efecto. ¿Qué quería decir con esto Roland Barthes? Que si yo quiero producir el realismo de un noticiero, lo tengo que producir. No lo voy a hacer real porque vaya a salir con una cámara y hacerlo real. No me va a dar real eso. Tengo que, para producir el realismo, tengo que aislar los códigos del realismo y producir ese realismo utilizando los códigos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Perdón, lo que decía Roland Barthes. No se entiende. Cuando yo pregunto si se entiende, es mucho más rápido que me digan sí o no, en vez de estar poniendo cara de pavos y yo tratando de adivinar si entienden o no entienden. Me dicen, ¿entiendo o no entiendo? Y nos entendemos rápidamente. ¿Entienden lo que dice Roland Barthes? Lo que decía Roland Barthes, que ya ha fallecido. Sí, profe. Bueno, entonces me quedo con lo que dice Rocío, que sí entendió. Si los demás no entendieron, me averiguaré en el parcial. Que esto lo voy a preguntar. Cada pregunta que yo hago, anota Leticia, cada pregunta que yo hago y no me contestan es pregunta del parcial. Así voy a lograr que me digan si entienden o no entienden. Entonces, este dramatismo que se logra en la foto, se logra manipulando la escala tonal. Y como ven, cuando yo paso la escala tonal cromática a blanco y negro, se entiende perfectamente esa manipulación. ¿Pueden entender la manipulación? ¿Pueden decir esta escala tonal es mayor o menor? No tomen la tipografía, tomen solamente la imagen. ¿La clave es mayor o menor? Mayor. Bien. Es una escala intermedia, alta o baja, o combinada. Combinada, puede ser. Combinada. Sí, es combinada. ¿Y cómo sería la combinación? En los extremos alta Entre y una clave en el medio. intermedia y una clave baja, puede ser. Intermedia O baja. mayor. Entonces sería, si yo les preguntara en el parcial, esto ustedes me tendrían que contestar. Esto es una clave mayor y una escala intermedia baja. ¿Se entiende cómo es? No, vuelvo a explicar, profesor, la verdad que no lo entendí. Bien. A ver, Milagro, Corbalán. La clave de esta imagen
¿Es mayor o menor? Lo que no entiendo, profe, es tomando toda la imagen, porque hay Sacarle la partes, tipografía. Vos sacarle la tipografía, la tipografía está blanca. sí, y hay Y, partes más oscuras y hay partes más claras. bien, las partes más oscuras o las más claras, ¿llegan al negro o al blanco? Las remeras, tal vez. Bueno, vos decidilo. ¿Llegan al negro o al blanco? Decidilo porque es una cosa que vas a tener que decidir siempre cuando veas una imagen. Y de un Llegan lado al- sí llegan al blanco y del otro lado en otros personajes sí llegan al negro. Entonces, ¿es una clave mayor o menor? ¿Mayor? Es una clave mayor. Ya definiste la clave de la imagen. Es una imagen en clave mayor. Definime la escala. Y esto es lo que hablaba de la escala combinada. Es una escala combinada. Esa combinación, ¿cómo sería? Y por los blancos y negros. ¿Sería alta, intermedia o baja? Y sería intermedia, Intermedia. ¿Tirando a alta o tirando a baja? tirando a alta. ¿Todos la ven tirando a alta? Hay más negros tirando abajo. Emanuel la ve tirando a baja. Creo que veo más variedades de grises, por eso digo. ¿Ve más dramatismo o menos dramatismo? ¿La ven dramática la imagen? Más dramatismo. Más dramatismo. Entonces, cuando ustedes tengan duda sobre la cromaticidad o sobre la luminosidad, vayan al significado, al sentido. Porque uno puede tener duda porque no tiene el ojo de fotográfico, entonces, como sabe perfectamente que la luminosidad está para generar sentido, si no puede ver la luminosidad, lo que podemos ver nosotros más rápido es el sentido. Si sabemos que las escalas tonales están para generar sentido y que la escala, que en este caso, básicamente, se va a buscar jugar con la dramaticidad, porque sabemos de qué se trata esto, sabemos que es una novela, que tiene que impactar en determinado público, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa información cultural ya la tenemos y tenemos que ver esta imagen y determinar la escala. Hay una serie de cuestiones que son medio objetivas, como bien estableció Milagro. Hay blanco o negro, eso lo podemos ver rápidamente. Y si no, tenemos una reglita, que es esa regla que está al costado. Esa regla está, ¿en dónde está Valeria? ¿En Photoshop? ¿La regla? Sí. No. La regla está en la fanpage. En la fanpage de Sí. publicidad está el círculo cromático, la regla de escala y las escalas. Eso lo pueden bajar y lo pueden imprimir. ¿Cómo se imprime eso? La llevan a una casa de fotografía y pidan que se la impriman en papel fotográfico con procedimientos fotográficos para que en vez de que se descomponga en puntos mecánicos, como sería la impresión en una impresora una impresora de computadora, son puntos aleatorios como las que se imprimen en una fotografía. Entonces la van a poder usar mejor. La cortan como está cortada ahí, es decir, sin dejar blancos en el costado, y la usan para medir esto que tienen que medir. Si hay blancos o negros, la van a poder medir con esa regla. Para eso se utiliza esa reglita. Hasta ir acostumbrando el ojo. Cuando ustedes tienen que medir una imagen, la miden con esa regla. Ahí van a ver si hay blancos o negros y se van a sorprender porque van a ver ustedes a ojo negro y después van a poner la regla y van a ver que no llega el negro y lo mismo le va a pasar con el blanco. Entonces lo que ven como clave mayor a veces no es una clave mayor. Pero lo primero que tienen que establecer es esa clave mayor. Nosotros la dejamos en Photoshop, que creo que es en la Mendoza, en la Córdoba y 25. Y si no, la bajan de la fanpage y la llevan y la imprimen donde quieran. Una vez que establecen la clave, tienen que establecer la escala.
Intermedia se ve rápidamente porque esa luz que tiene en el medio es muy fuerte, entonces la va a llevar a la imagen a una clave, a una escala intermedia. Si es baja o es alta, esta no la pueden establecer porque es la primera imagen que están viendo. Después se le va a generar una comparación en la cabeza, donde va a ser mucho más fácil saber si es intermedia, alta o baja. Le va a ser mucho más fácil que lo que le fue a Milagro esta primera imagen. Pero si no tienen esa resolución, van al sentido. Es una novela que se llama Pasión de Gavilanes y métanle que va a ser baja, porque tiene que ser dramática, ¿me entienden? Y va a ser muy difícil que se equivoquen. No van por la imagen, van por el sentido. Ese es un secreto que es la primera vez que lo digo, ¿no? Porque vamos por el camino rápido, estoy enseñando atajos que después me van a costar en el parcial. Pero bueno, todo sea por la virtualidad. ¿Ven lo que les digo? Acá está cantado que es una alta. Si ya obtienen el parámetro de esto como alta, la otra le va a costar nada que era intermedia. ¿Se dan cuenta? Acá el problema es clave mayor o menor. Ese es el problema de esta imagen. La clave es mayor o menor. Y no lo van a poder determinar a distancia, mirándolo en la pantalla de la computadora, no lo van a poder determinar. Porque esto sí o sí se tiene que determinar con una regla. Pero se dan cuenta de lo que le estoy diciendo. Ya teniendo una cantidad de imágenes en su cerebro, en su cabeza, es mucho más fácil hacer el ejercicio. Lo que yo les voy a pedir es que hagan ese ejercicio. A medida que van avanzando las clases de comunicación visual, se va haciendo más aburrida la vida. Porque uno va por la vida mirando tipografía, diciendo, esto era así, ya no ve las películas inocentemente, ya empieza a emputecerle la vida a sus padres, a sus compañeros de departamento, ya le empieza a aplicar las publicidades, ya se hace todo mucho menos divertido. Pero está bien que eso sea así porque nosotros somos comunicadores y tenemos que empezar a ver las imágenes de otra manera. Cuando terminan de ver una serie, terminan de ver una película, hagan un análisis de la escala tonal que les acaba de quedar en la cabeza. Porque una película es una sucesión de fotogramas. Y los grandes directores, no los tanques de Hollywood, no estamos hablando de las películas que vienen como pochoclos, estamos hablando de los grandes directores. Si ustedes ven una película de Kubrick y les va a quedar una escala tonal cuando terminan de ver la película, porque Kubrick se encarga de eso. Igual que Scorsese, igual que Woody Allen, igual que Wes Anderson, igual que los grandes directores. Uno termina de ver una película de Ridley Scott y le queda una escala tonal en la cabeza. Que eso es lo magnífico que tienen esos directores, que lo que un fotógrafo hace en una imagen, un director lo logra en 2 horas de secuencia de imagen. Pero cuando terminen de ver, hagan ese mismo análisis que están haciendo con esa imagen con la película. ¿Qué clave tonal me quedó? ¿Qué escala me quedó en la cabeza? Se van a sorprender de lo sepia que es Woody Allen en determinadas películas, de lo blanco y negro que es Kubrick en películas a color, del humo que queda en Ridley Scott, en las películas de Ridley Scott, de la atmósfera densa que queda en las películas de Ridley Scott. Humo le digo porque utiliza humo, pero en realidad le queda como un guiso de la película, de lo claro que es Wes Anderson, de la escala intermedia alta que queda en las películas de Wes Anderson. Y eso hace a que el arte, o que la cultura popular tenga muchísimo más valor para nosotros que para el público normal. Empieza a tener la cultura popular un valor muchísimo más alto que para el público común. Y la empezamos a valorar con otros parámetros que hacen que los comunicadores podamos comunicarnos
con esos elementos de una manera que no lo puede hacer cualquiera. Porque sabemos qué patrón tocar, sabemos manejar elementos que no están al alcance de cualquier persona. Sabemos, por ejemplo, que un ciego puede ver la Guerra de las Galaxias e identificar los personajes. Porque el diseño de sonido que tiene esa película hace que cada uno de los elementos de la película tenga un sonido particular. Las armas, los personajes, las naves. No se confunde ninguno de los elementos de esa película entre sí. Cada uno de los elementos de la película, cada una de las naves, cada una de las armas, cada uno de los personajes, tiene un sonido identificatorio y particular. Entonces, a un ciego se le puede ir narrando la película haciendo que identifique cada uno de los personajes con un sonido. Por eso ganó el Oscar a la edición de sonido esa película. Y eso lo manejamos, lo que manejamos comunicación. No le van a cualquier persona, no sabe eso, no maneja ese tipo de cosas, no maneja ese tipo de elementos. Los comunicadores podemos tomar esos elementos como elementos de comunicación y usarlos a favor de nuestra comunicación. Pero para eso hay que saber, y para saber hay que estudiar. Hay que conocer este tipo de cosas. En las imágenes, la idea que nosotros tenemos con el resto del cuerpo docente, con mis compañeros, es darle estos elementos para que ustedes puedan argumentar su discurso visual con todas estas herramientas que nosotros tenemos. Fíjense, cuando ustedes tienen que elegir una foto para explicar o para ilustrar un título, como no da lo mismo una foto que otra foto. No vamos a hacer el ejercicio de buscar, de mencionar cada una de las escalas y las claves, porque eso lo van a hacer en las prácticas. Yo les voy a hablar del sentido acá. Y el sentido que cada clave y cada escala busca en cada uno de los títulos que tiene que semantizar. Acá yo tengo que semantizar este título que me escribió el periodista. Lucha de poder detrás de la muerte. Bueno, no me da lo mismo una foto que otra. No es igual. Y hoy, en el momento que se escribió esto, que se publicó esta tapa, yo tenía que tener esa foto. Hoy no hace falta que tenga la foto. Hoy yo puedo manipular las imágenes de manera tal que no necesito que la foto esté. No necesito que haya habido un fotógrafo que haya capturado esa foto. Yo la puedo fabricar, esa foto. Esa imagen la puedo fabricar. De muchas maneras la puedo fabricar. Entonces, lo que antes era una decisión o una elección del comunicador, yo tenía que tener un archivo, X cantidad de fotos, y elegir entre las alternativas que tenía, hoy es una decisión. Es mucho más complicado esto que les estoy diciendo. Porque tengo que decidir cómo voy a ilustrar ese título. No es elegir entre lo que tengo, donde yo tengo la excusa que me pueden llegar a decir, qué cagada esa foto que elegiste para la tapa de la revista Noticias. ¿Y qué va a hacer si los boludos, los fotógrafos que tengo no me tomaban una buena foto? Ahora ya no puedo decir eso. Juan, acá, lucha de poder detrás de la muerte. La palabra muerte, Juan, me pregunta Juan, no sé si voy a leer la pregunta para que entendamos todo. En este caso, ¿cómo quedaría la escala tonal? Quiero ver si me queda claro, dice Juan. Dramatismo, me plantea Juan. Claro, la palabra muerte tiene una fuerza que yo no puedo hacerme el gil. No puedo plantear una ilustración de la palabra muerte que no tenga una escala baja. No puedo trabajar la palabra muerte con una escala alta.
Es decir, puedo hacerlo, pero tengo que ver cómo lo hago. ¿Por qué tengo que ver cómo lo hago? Porque toda la cultura, todo el trazado cultural me lleva a que los prejuicios culturales con los que tengo que trabajar, por más prejuicios que sean, yo no voy a ir en contra de los prejuicios con una sola tapa, ya voy, Nacho, sino que tengo que trabajar con lo que se trabaja. Sí, Sara, en el contexto, yo tengo que trabajar con el contexto. Sara me dice que en Oriente a lo mejor sí, claro, pero la revista Noticias la publicamos acá. Tengo que ir sí o sí en este contexto. No voy a ir en contra, no voy a cambiarle la cabeza a nadie con una tapa de la revista. Tengo que jugar a favor de cómo van los prejuicios, los prejuicios forman parte de la cultura. Y yo tengo que trabajar con la cultura. Entonces, sí o sí voy a tener que trabajar con la connotación que me indique dramatismo. A ver, Nacho, ¿qué es lo que tenés para aportar? No, yo quería preguntar lo que había presentado Juan, el tema de, bueno, quería preguntar en una imagen como por ejemplo de Nosferatu, por ejemplo, una imagen de un Sí, vampiro. sí, Ahí la clave tonal, por ejemplo, ponerla en blanco y negro, que Nosferatu una película en blanco y negro. sí. ¿Son claves tonales altas o bajas? Y Porque en general tienen son mucho bajas. contraste, Las digamos. claves tonales no son altas o bajas, son mayores o menores. Disculpe. Son- Sería mayor o menor en este claro. caso. Y que sea mayor o menor no le genera más o menos dramatismo. La clave mayor o menor te genera más o menos recursos o luminosidades porque te presenta los extremos de la escala. Lo que te genera más o menos dramatismo es la escala, porque vos podés trabajar en una escala baja con los tonos más bajos de la escala. Es lo mismo que la música, Nacho. Si yo trabajo alegría y trabajo con los tonos más altos de la escala. Si trabajo dramatismo, trabajo con las notas más graves de la escala. Es lo mismo, es igual. Eh, Profesor, sí, eh, si me permite, creo que corregirle, pero no estoy del todo dale, seguro. dale, dale, yo no soy músico. Creo que el tema de la música no es si es más grave o más aguda, es si está en clave mayor o si está en clave menor, pero puede ser un acorde agudo en No, pero menor no estoy y hablando clave no aguda, estoy sí. hablando de tonos mayores o menores, no estoy hablando de eso, estoy hablando de altos o bajos. ¿Me entendés? No estoy hablando, yo sé que no es lo mismo mayores o menores en música que en tonos. Estoy hablando de altos y bajos. Profe, Sí, entonces cuando nos referimos a la clave hablamos si es mayor o menor, o sea, no decimos si es alto o baja. claro, las claves son mayores o menores. Ah, bien, bien. Claro, lo que pasa es que me confundí por el Está tono. bien. La clave es sencillo, es mayor si hay negro o blanco y menor si no hay negro o blanco. Así de sencillo es, mayor o menor contraste. Ya voy, Juan. En una escala de grises. En cualquiera, en la cromática también, tienes mayor Ah, o menor contraste. Nada más que nosotros lo aplicamos a partir de lo cromático, por eso hablamos de blanco y negro. Pero, por ejemplo, en la, en la color, en la parte color de noticias, yo cuando veo si es mayor o menor, yo veo también la parte de cromaticidad. No estoy buscando blanco o negro, sino estoy viendo todo el arco de color, pero porque tengo el ojo entrenado. A ustedes se los enseño en blanco y negro para que empiecen a entrenar el ojo. Cuando se ve los extremos de la escala, se ven los extremos de todas las escalas, las cromáticas y las monocromáticas. Los extremos de las escalas cromáticas son los extremos que vamos a ver en la clase que viene, los extremos del círculo cromático, que tienen que ver con el color. Siempre dudo si esto lo explico antes o después de explicar color.
Y hay años que digo, después, como este año, tengo que explicar esto después de color, y después cuando se me enriedan con color, digo, no, tengo que explicar escalas tonales antes que color. Así que, bueno, vamos a cambiar esta cuestión. Valeria, buscame imágenes de Breaking Bad, por favor, de la serie. Dale, ahora. Pero De exteriores de Breaking Bad. ¿querés para que las presente al final o para Al ahora? final, Porque si no tengo que sacar tú. para el final. Entonces, vamos, Juan, de nuevo. Si yo tengo que trabajar ilustrando la palabra muerte, acá está mal. Acá dice clave donde tiene que decir escala. Claro, por eso estábamos Claro, por eso confundidos. preguntaba yo. Disculpen. Tiene que decir escala. Disculpen. Es un error mío. Entonces son clave mayor o menor y escala alta, intermedia o baja. Bájate corta el micrófono, vale, que cada clic. Disculpa. Las claves serían mayor o menor, Juan. Mayor si hay mayor contraste y menor si hay menor contraste. ¿Cuándo hay mayor contraste? Cuando aparecen los extremos de la escala. ¿Cuándo hay menor contraste? Cuando no aparecen los extremos de la escala. En la escala monocromática, los extremos de la escala son blanco y negro. ¿Sí, Nacho? Cuando hablamos del contraste porque estamos en una clave alta, cuando hay colores, ¿son Clave porque los mayor. colores son complementarios Clave o mayor. cualquier color funciona? No te enredes con los colores complementarios, ya vamos a color en la clase que viene. No te enredes ahora porque se va a armar un quilombo. Perfecto. Y una pregunta corta porque quería hacer antes, pero estaba manejando y no la pude hacer. Mira vos. Sí, la primera media hora de clase estoy manejando. Bien. Le quería preguntar si si podía decir brillo y luminosidad es lo mismo o no o son cosas diferentes. Depende del contexto. A veces son iguales, a veces no. Ya te lo voy a explicar eso en su momento. Tampoco es de esta clase. Perfecto. Gracias. Entonces, yo tengo que trabajar este sentido, sí o sí lo tengo que trabajar con dice Juan que vos estás en otro nivel, Nacho. No, Nacho está ansioso en todo caso está ansioso, más que en otro nivel. Y capaz que recursante. Nacho, ¿sos recursante vos? No, pasa que he visto imagen y fotografía en otra facultad. Bien. Que estoy en cine. Y Bien. entonces algunos de estos temas ya los he visto, pero también un poco someros porque estudio más la parte del aparato, más que teoría de luz y demás. Bien, debería ser más profundo lo que ves en cine que lo que ves acá en comunicación, ¿no? Debería ser. Algunas cosas sí, pero la parte química no la tocamos mucho. Sí, pero no tiene sentido tocar la parte química. La verdad que no tiene sentido, no vas a conseguir químicos en este momento, ¿no? Ya no se consiguen los químicos. Se van a poner de moda en algún momento, el Super 8 se va a volver a poner de moda en algún momento, todo, pero va a ser una moda pasajera. Bueno, ¿entienden lo que es la connotación de este tipo de ilustraciones? Lo mismo que funciona para la gráfica impresa, funciona para los posts, funciona para todo. Para todo lo que ustedes tengan que hacer en redes, sería una clave mayor y una escala baja.
esto sigue funcionando como funcionaba en lo impreso, ¿no? Nada más que uno se toma cada vez menos tiempo para ver las imágenes, por lo que hay que ser más contundente que nunca con el manejo de las escalas. Acá lo que yo les estoy mostrando son puestas en página con recursos extremos. Lo que están viendo a la derecha es una página de Hugo Pratt, en una historieta muy famosa que es El corto maltés, que también forma parte de nuestra cultura popular. Corto maltés es una historieta muy famosa, trabajada en blanco y negro. ¿Qué significa esto? Significa una clave mayor, con ausencia total de grises. Es decir, acá está trabajada con el máximo dramatismo, con el mínimo de los recursos. No son muchos los dibujantes que trabajan a este nivel. Lo pueden ver en Alberto Muñoz, por ejemplo, que trabaja así, clave mayor, y está ilustrando, en este momento está ilustrando libros. Me regalaron una versión del extranjero de Albert Camus, ilustrado por Alberto Muñoz, que es una joyita, porque este tipo de recursos que estoy mostrando son muy difíciles de manejar, muy difíciles de manejar, y no sé si en algún momento se volverá a recuperar el dibujo de historietas como un arte mayor, pero lograr comunicar a estos niveles, con este nivel de precisión y de manejo de los recursos y este nivel de artístico es realmente algo para ver. Yo lo he disfrutado mucho a la edad que tenían ustedes y lo sigo disfrutando, y es algo que hay que tratar de no perder. Hay una historieta ganadora del Pulitzer que se llama Mouse, que les recomiendo, se los recomiendo. Ganó el Pulitzer no hace mucho y es una obra de arte importantísima. Mírenlo porque es digna de ver. Y lo que ven al lado es una puesta en página de una página de una revista de historietas que se llamaba Fierro, que está trabajada, la página, con una escala menor intermedia, por una superficie de grises, para explicarle que cuando uno no trabaja una imagen de tono continuo, como sería una fotografía, trabaja y analiza las imágenes por área, por superficie, por una forma cuantitativa de superficie. Acá lo que vemos es la cantidad de superficie que hay en gris, se suma la cantidad de superficie y se saca la cantidad, si es una escala intermedia, por la superficie que tiene. Lo mismo en el caso de la historieta de Pratt. Se suma la cantidad de blanco y negro y se dice, bueno, el promedio que hay, así de sencillito, si tiene que hacer un análisis de esa imagen. En realidad, lo que a mí siempre me gusta es hacer un análisis cualitativo y ver el efecto que está logrando. Acá lo mismo, tienen una imagen invertida. Acá se está trabajando grises sobre fondo negro, lo que es una forma de dibujar bastante complicada, y también está lograda desde otro punto de vista. Qué difícil de saber de qué se trata sin leer el contenido, ¿no? Lo traigo como ejemplos de manejo de imágenes. Acá lo que estamos viendo es otro dibujante totalmente diferente, que es Alberto Breccia. Les traigo esto también para que vean lo que es el arte manejando escalas y cómo maneja este dibujante las texturas. Esto es una página de una historieta que se llama Perramos, que está escrita por Juan Sasturain. Muy importante esa historieta. Fíjense lo que es
el dibujo desde un punto de vista, este dibujante, muerto ya, Alberto Breccia, un dibujante uruguayo que hizo toda su carrera en Argentina, el estilo que maneja es expresionismo. Fíjense lo que es el cuadro central, la cara del cuadro central, con cómo está definido, con tan pocas pinceladas, define una expresión con ese nivel de profundidad. Fíjense lo que es el manejo de texturas de este dibujante, que es tan impresionante. Alberto Breccia. Les recomiendo que búsquenlo, googleenlo y mírenlo porque es realmente un maestro, reconocido internacionalmente, ¿no? Acá tienen más de Breccia. Ya trabajando Breccia con otro nivel de instrumentos, acá trabajando Plumín. En lo que estaban viendo antes era un dibujante de Aguada, estaba trabajando con Aguada. Acá está trabajando Plumín en una versión del Eternauta, en la segunda versión del Eternauta. El Eternauta es la historieta más emblemática, la historieta argentina más emblemática, al punto tal que hay una revista, una de las revistas más importantes de Europa, de historieta de Europa, se llama El Eternauta, en homenaje a esta historieta argentina de 1956, que tiene dos versiones, una clásica, una primera clásica que es dibujada por López, por Francisco López, y esta segunda versión del 69, dibujada por Alberto Breccia. Esta segunda versión fue censurada por el gobierno de Onganía, apareció en la revista Gente y fue censurada, por lo que en vez de levantarla, los autores prefirieron apurarla y una historieta que duraba 300 páginas se terminó en menos de 100. Quedó esta historieta como una obra de arte. Hay que decir que el autor, Héctor Westerger, desapareció, es uno de los 30.000 desaparecidos. Él y sus 3 hijas fueron asesinadas por la dictadura. Quedó esta obra de arte de Breccia, que es realmente una cosa muy impresionante de lo que es el expresionismo y lo que es el manejo de texturas con diferentes tipos de elementos. Es realmente muy, muy importante. Yo la tengo digitalizada, si quieren verla, se la puedo facilitar en PDF. Acá tienen otra imagen de esto, de esta historieta. Esta página que está a la derecha es una página muy particular, un punto de inflexión en la historieta. Se dice que Dark y algunas series, Reign, una serie danesa que está en Netflix, copiaron mucho de esta historieta, que es un momento, en un momento, una lluvia, una nevada que viene de la nada, empieza a matar gente, y este momento, esta parte que están viendo, es el momento donde matan al primer humano en la historieta, y fíjense cómo lo resuelve Breccia. Todo esto está trabajado con escalas tonales, pero también está trabajado con otro tipo de recursos, que se ven por primera vez en la historieta. Ese collage con el que está semantizando el grito que le dan desde la casa a Polsky, que está saliendo corriendo a buscar a su mujer, lo está haciendo con un collage tipográfico, y lo que sucede después se da por primera vez en la historieta. Sí, derecha, gracias Juan. Se da por primera vez en una página de historietas. Son cosas que han sucedido en Argentina, que después se han ido exportando, se han ido tomando en diferentes regiones, porque la historieta argentina ha sido a través de Prat, que es un historietista, un dibujante italiano que vino
en la década del 30 acá a dibujar, a partir de Westergel, que es uno de los guionistas más importantes del mundo, a partir de Breccia, que es uno de los dibujantes más importantes del mundo, y un montón de artistas, ha tomado un vuelo internacional la historieta argentina y la ha puesto entre las 5 mejores historietas del mundo, por artistas como los que estamos viendo y guionistas como de los que estamos hablando. Que manejaban, por supuesto, estos recursos que estamos hablando de la mejor manera. Lo que yo les voy a mostrar ahora es una misma imagen manipulada en diferentes escalas para que vean que se puede trabajar en la misma imagen en diferentes escalas. Pues, y le voy diciendo también qué tipo de imagen es. Este es un saxofonista llamado Charlie Parker, que está trabajada, la imagen viene en menor baja y está manipulada para menor intermedia y mayor alta. Todas estas manipulaciones de las imágenes hoy son perfectamente posibles. Y ¿la ven ahí la imagen? ¿Se ve bien? Sí, profesor. Bueno, acá tienen a Billie Holiday, una cantante de jazz, perseguida por su color. Hay una miniserie en Netflix en este momento también, les recomiendo que vean. Y Mal también una Davis. peli. ¿Eh? Y también una peli de Hay Billie una Holiday, película y una serie, sí. que está en Prime, creo que está la de la Sí, peli. la película fue nominada al Oscar, creo. Acá tienen a Mal Davis, la foto original de la primera. John Coltrane, David Holland, Art Blakey. Veamos cómo se trabaja en el cine esto. Lo que me gusta hablar de Hércules, lo que más me gusta hablar de Hércules es la modulación de la línea. Ya que hemos visto la clase anterior, la línea, lo que más me gusta hablar de la modulación de la línea. La modulación de la línea en Hércules es la modulación de la línea griega. En la línea de Hércules, como están viendo, es la línea griega, una línea modulada griega. Es muy espectacular lo que hace Disney con esto. La calidad de Disney, a pesar de que es una manipulación de punta a punta, manipulación desde el punto de vista de lo que estamos hablando, es decir, todos los artistas de Disney tienen bien en claro esto que estamos estudiando y lo manejan de punta a punta, ¿no? Lo manejan sin ningún tipo de problemas, como yo quiero que lo manejen ustedes. Es decir, quisiera que todos ustedes aprendan esto como para trabajar en Disney. No sé si les quedó claro el objetivo de la materia. Y así vamos a tomar los parciales, ¿no? Obviamente. Pero fíjense hasta qué punto de detalle trabajan, que todos los dibujantes trabajan una misma modulación de línea. Acá tienen una de las cosas que les estábamos hablando de Ridley Scott. Fíjense lo que es la atmósfera que genera Ridley Scott en sus películas. Fíjense cómo trabaja la escala tonal. Esta película se llama Blade Runner. Se las recomiendo. No la porquería que hicieron hace poco, sino la película de 1982 o 86, no me acuerdo bien. Hay una que se llama Blade Runner 2049. Esa, véanla si quieren, pero no me refiero a esa película. Me refiero a esta película bancada por las corporaciones que aprovechan las películas de ciencia ficción para decir lo mucho que van a perdurar en el mercado, como está haciendo Coca-Cola en este momento. También lo hizo Fuji en esta película, que no llegó hasta nosotros,
en el futuro. Y esta película, que es muy interesante, esta película es de Jonathan Demme, El silencio de los inocentes, pero es muy interesante porque parte de no solamente maneja la escala tonal, sino que maneja un concepto de Hitchcock muy interesante. Hitchcock decía que el suspenso era saber más de lo que sabía la víctima. Entablar una complicidad entre el asesino y el espectador, sabiendo cosas, compartiendo conocimiento que el espectador tiene con el asesino y que la víctima no lo sabe. Y acá eso se da en un momento que trabaja cromaticidad y escala tonal, que es este. El asesino está con un anteojo que tiene un filtro infrarrojo. Por eso ve verde. Porque está bloqueando el complementario, que es el rojo, y entonces todo lo ve verde. Lo vamos a entender, esta imagen la vamos a entender la clase que viene. Pero nosotros estamos viendo lo que está viendo el asesino, que puso todo a oscuras, entonces se pone un anteojo infrarrojo y genera una imagen, una escala tonal totalmente diferente y que nunca se había visto en el cine, para mostrar un concepto de suspenso del que había hablado Hitchcock. Jonathan Demme, el director de esta película, es en realidad director de fotografía. Su profesión de origen es de director de fotografía. Por eso logra esto de lo que estamos hablando. La película está nominada por Internet Movie Database como la segunda película más importante de suspenso que hay en la historia del cine internacional. La primera, Los sospechosos de siempre, película que también les recomiendo. Y ahora vamos a ver esta película que es de Mel Brooks, una joya del cine cómico, que la traigo porque tiene un manejo bien interesante de lo que es las escalas tonales, porque trabaja con escalas tonales de cine de terror, pero es una película cómica. A propósito de Juan o Nacho, que me hablaban de Nosferatu. ¿Quién me hablaba de Nosferatu? ¿Juan o Nacho? Y yo creo que la de Nosferatu. Nacho. Acá tenés escalas tonales propias del cine de terror en una película cómica. Eso es lo que hace grande a Mel Brooks. Hacer cine cómico con conceptos y valores del cine de terror. Y acá esto que estamos viendo es de la película American History X. Para mi forma de ver, o para lo que yo tengo visto en cine, esta es una de las escenas más violentas que he visto en mi vida. Edward Norton encarnando a un joven neonazi que le hace a un negro morder el cordón de la vereda y después le patea la nuca, descabezándolo. Una cosa impresionante esta escena. Nunca he visto una película más violenta, tan violenta que las escenas de sangre van a blanco y negro, contrastando las de color que van en color. Contrastando las de color que no son sangrientas. Algo parecido hace Tarantino en Kill Bill, donde las películas, las escenas de sangre son tan sangrientas, son tan hiperbólicas, tan alevosas, las películas de pelea, las escenas de pelea, vienen tantos chinos, japoneses, orientales a pelearle a Uma Thurman que pasan a blanco y negro las imágenes porque hay tanta sangre que es insoportable verla. Acá pasa más o menos lo mismo, las escenas sangrientas van a blanco y negro porque no se bancan el realismo. Esta película es realmente muy difícil de ver, realmente difícil de ver. Se la recomiendo.
porque nosotros tenemos que ver todas estas cosas. Para nosotros son elementos de trabajo. Todas estas cuestiones son elementos de trabajo. Y después, bueno, lo que son las escalas altas, que son propias de las películas de cómicas. Acá en este caso estamos viendo Loco por Mary, película que si no vieron, véanla porque se están perdiendo un momento de joda divertidísimo. Vean esta película, no se van a acordar de mí. Bien, se van a acordar de mí, que es lo que estamos tratando de compensar. ¿Tenés las escenas de Breaking Bad? Sí. Bueno, ahí comparto. ¿Entendieron? Es eso Sí, chiquitito. profe. Sí, No profe. es más que eso. Pero es manejar mucho, manejar eso, ¿no? Pero es eso nada más. No tiene más secretos que eso que vieron. Nada más que sí hay que manejar eso porque como lenguaje es mucho. Es manejar mucho. Disculpa, no me está dejando ya. Ah, viste que no soy yo solamente. No, Meet tiene sus problemas. Bueno, ahora lo que quiero hablarles yo es del filtro naranja. ¿Qué es el filtro naranja? Hollywood, todo lo que sea Latinoamérica, o mejor, todo lo que sea tercer mundo, le pone un filtro naranja a las imágenes. Y las presenta así como están viendo Breaking Bad. ¿Tenés otra de exteriores? Sí. Bueno, esa quizás no sea tan ilustrativa de lo que venías diciendo. Sí. Pero esta sí. Ahí está. Van a ver que siempre que hablan de tercer mundo, África, Afganistán, sobre todo Latinoamérica, no falla Latinoamérica, van a ver siempre un filtro naranja. Es la forma que tienen de semantizar lo que es la diferencia, lo que es generar diferencia entre lo que son ellos y lo que somos nosotros. No necesariamente lo muestran diferente. Eso es alterar la cromaticidad y alterar la escala tonal. Se hace a propósito eso, los fines con que lo hacen lo podemos intuir, lo podemos imaginar, o no, nosotros podemos imaginar una parte de esto, capaz que hay otras intenciones y otras cuestiones. Yo me imagino por qué hacen esto, tengo hipótesis y tengo ideas. No vamos a encontrar nunca una argumentación real, salvo que se jubile alguno de los directores de fotografía o los editores del estudio que hacen este tipo de cuestiones. Pero que existe un filtro naranja donde muestran a todo Latinoamérica así, eso es una realidad, porque los que estamos viendo imágenes todo el tiempo, lo que sabemos definir, este ejercicio que acabamos de enseñar, notamos rápidamente que las imágenes de Latinoamérica en las películas son diferentes. Cuando nosotros nos ponemos a analizar todo esto que les estuvimos enseñando, lo primero que vemos es que se alteran totalmente la cromaticidad, las imágenes que están mostrando cuestiones que tienen que ver con el narcotráfico, que tienen que ver con personajes latinoamericanos o directamente con escenarios latinoamericanos. Hollywood, como nosotros le planteamos recién, no trabaja con la diferencia, sino que genera y legitima prejuicios. Es una gran fábrica legitimadora de prejuicios. Entonces, cuando uno quiera ver cómo se manipula la cultura popular, tiene que ir directamente a las enormes usinas de esa cultura popular que van encontrando nuevas formas de manipulación formidables y
e inacabables. Uno que ya tiene una edad más de la que quisiera, se va sorprendiendo de que vayan encontrando cada vez más potentes formas de manipulación. Uno se queda así con Rápido y Furioso y dice, la otra más. Y de Avengers, la mierda, te encontraron otra más. Y ve las filas de pelotudos por detrás de eso, que ponen la cabeza a que se la manipulen y que le muestren todo este tipo de cosas y vayan generando en su cabeza una idea equivocada, una idea errónea, una idea menoscabante del mismo lugar donde vivimos. Una idea que termina metiéndose en nuestra cabeza sin saber, sin darnos cuenta, que termina repudiando el lugar donde vivimos, terminamos siendo todos queriéndonos irnos de acá, queriéndonos vivir en otro lado, queriendo ser norteamericanos, sin saber por qué. Bueno, ahí tienen uno de los motivos. Acá tienen una de las formas en que somos manipulados. No es la única, no es la última, no es la primera, pero es una. Es una. Esto tiene que ver con lo que estamos estudiando, con lo que estamos estudiando hoy. Vamos a ver otras a lo largo de esta materia o de otras materias, pero no vamos nunca a poder verlas a todas. Nunca vamos a poder verlas a todas, porque se van renovando, porque van adelante y nosotros vamos por atrás, porque por muchos motivos. Pero esto es lo que yo les digo. Esto que estamos viendo es algo que yo quería mostrárselo. Quería mostrárselo porque es muy representativo. Siempre van a ver así las imágenes. Siempre. Siempre que estén en África van a ver determinado cielo, determinado color de tierra, determinada forma. En el caso de Breaking Bad, no estamos hablando de Latinoamérica, estamos hablando de Nuevo México, pero estamos hablando de narcotráfico. Y hace una unidad, Vince Gilligan, que no es ningún gil, el productor de esta serie no es ningún gil, por algo esta serie es lo que es, por algo ha trascendido como trascendió, ha hecho una unidad entre Nuevo México y Colombia y Chile, ha hecho toda una unidad a partir del narcotráfico. Ha semantizado él, con ese filtro naranja, toda una única forma de manejar este tipo de cuestiones. Lo ha hecho a propósito y algunos lo han visto. Algunos lo hemos visto. Por supuesto, este filtro no lo inventó él ni lo usa solamente él. Esto lo van a ver en todas las películas. Pero acá está manejado el filtro naranja de una manera muy específica. Y esto es algo que tiene que ver, y estuvimos estudiando hoy, cómo se manipula la imagen en función de escalas cromáticas. Las escalas cromáticas, el manejo de la luminosidad, el manejo de los filtros, no son casuales. Tienen que ver con un montón de cosas. Tienen que ver con un montón de situaciones, tienen que ver con un montón de cuestiones. No lo manejan solamente los directores de fotografía por cuestiones estéticas nada más. Tienen que ver con un montón de otras cuestiones. Esto también tienen que saberlo y también tienen que saber entenderlo y saber verlo. Cuando lo ven, y rápidamente pregúntense por qué. Cuando ustedes vean una anomalía de ese punto, pregúntense por qué está esto, de dónde apareció, de dónde salió, por qué salió, a quién beneficia. Siempre pregúntense a quién beneficia esto. ¿Han entendido alguna pregunta? ¿Algún comentario? Sí, profesor. Sí. Profesor. Sí, profesor. Hola, profesor, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho. Hola, Walter, un gusto. ¿Qué tal, Walter? Bien. Le quería preguntar por qué el filtro naranja, qué impacto tiene en nuestra subjetividad, así como explicó acerca del dramatismo, en este caso, ¿qué estaría provocando en nosotros el naranja?
Bueno, yo lo único que te puedo asegurar es la existencia del filtro naranja. Lo demás son hipótesis. Lo demás son hipótesis. Cada uno puede tener la suya. Yo puedo tener las mías. Lo que sí te puedo plantear es que eso genera una diferencia. Eso es lo objetivo. Lo subjetivo es de cada uno. Cada uno puede sacar sus propias conclusiones. Yo lo único que te puedo decir, objetivamente, eso genera una diferencia entre un paisaje y otro, y marca y subraya una diferencia. La diferencia es menoscabante, porque obviamente el filtro naranja no te va a dar la luminosidad y el brillo que te dan el cielo azul de los rascacielos neoyorquinos. Eso no te lo va a dar. ¿Me entendés? Te va a dar polvo. El filtro naranja te va a dar una dominante polvorienta, un sol abrasador, desierto y esas cosas. Bueno, de ahí sacará cada uno su propia conclusión. Nacho. No, yo nomás quería como agregar a ese debate o eso que estaba, por lo que preguntó Walter. Creo yo particularmente que la razón por la que usan un filtro amarillo es porque da la misma sensación que cuando los westerns comenzaron a tener color y utilizaban el amarillo del desierto. Entonces ponen ese filtro amarillo para seguir hablando de esos espacios que son desiertos o calurosos, porque califican que el tercer mundo se caracteriza por esas cosas, por ser caluroso, por ser No es el mismo filtro, desértico, ¿no? y también porque el enemigo del hombre blanco en el western vivía en ese tipo de lugares. Entonces creo que vienen por ahí, Acepto tu creo yo. hipótesis, pero no es el mismo filtro. En No esa es- época no existían los filtros. No, sí existían los filtros en esa época, pero no se usaba igual. Vos ves los western y no tienen esa dominante. Míralo. Lo ves a Sergio Leone y el azul Bueno, pero el cine de Sergio Leone no es de Estados Unidos. está bien, pero Pero compararlo con el cine de John Ford. Pero El cine de John Ford es amarillo. es el western dominante, el de Sergio Leone es el lenguaje, ¿no? Bueno, pero compararlo con el cine de John Ford, western, ese es amarillo. Y ese sí es cine estadounidense, Pero no tiene filtro, tiene pero es locaciones, amarillo. pero son las A lo- locaciones. Pero a lo que yo quiero llegar es que los filtros que se utilizan para No, pero hablar del tercer mundo es un intento de replicar ese efecto que tenía John Ford con el no, desierto. no estoy de acuerdo con lo que... Porque No se le escuchó bien. no estoy de acuerdo con lo que vos decís. Porque si bien lo que vos planteás es exteriores, locaciones e imagen, yo acá te pongo exteriores, locaciones y filtro. El western tenía los mismos exteriores, las mismas locaciones, pero no tenía filtro. Acá te ponen exteriores, las mismas locaciones, pero te agregan el filtro. ¿Me entendés? A lo mejor, la calidad fílmica, la calidad de la película de ese momento te puede remitir un poquito a ese tono, pero está mucho más saturado el amarillo del filtro que el del cine de John Ford, o de Houston, o de cualquiera de ese momento. Tiene que ver con otra cosa. Yo lo veo mucho más naranja al actual. Si no es una cuestión de reminiscencia, no es un homenaje, ni mucho menos, ¿no? Para mí hay una intención política ahí. O ideológica. Pero es para mí eso, ¿no? Así es, profesor, no hay nada casual, y mucho menos en las grandes producciones. Nada es al azar. Es muy interesante para Para mí investigar. tampoco nada ahí al azar, Walter. Yo también creo que no hay ninguna casualidad, sobre todo en lenguajes hegemónicos, en discursos hegemónicos y discursos dominantes. Ningún discurso es dominante casualmente. Ningún discurso es dominante por casualidad. Y si hay algún discurso dominante,
es el discurso norteamericano. En este momento, les recomiendo un texto del profesor Ternavasio, que está en la revista Link, que ya se lo vamos a poner en la página, en la fanpage. Encárgate, Valeria. Se lo vamos a subir a la fanpage por si lo quieren leer. Es sobre el cambio de hegemonía. En este momento hay un cambio de hegemonía económica entre Estados Unidos y China. Es un momento histórico, crucial en la historia de la humanidad. Es algo que estamos viviendo todos nosotros, que tiene un peso específico en la historia mundial equivalente a la revolución industrial, al renacimiento, a la invención de la imprenta. Es un acontecimiento, lo que se llama un acontecimiento. Es algo como la pandemia, que no hay nadie en todo el mundo que va a estar ajeno a este suceso. Es decir, implica a toda la humanidad. Es un acontecimiento a escala mundial. Lo que Alain Badiou llama un acontecimiento, lo que la filosofía continental denomina un acontecimiento. Entonces, hay que prestarle atención. Estudiando humanidades, le tenemos que prestar especial atención a este acontecimiento porque somos testigos privilegiados de esto. Es como si estuviéramos en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, o cursando esto que les digo, la Revolución Industrial. Ese cambio de hegemonía a nivel económico no tiene un correlato a nivel cultural. A nivel cultural, el discurso dominante sigue siendo el discurso dominante norteamericano. Por el momento. Lo que quiero decir es que se mueve económicamente mucho más rápido, se mueve el capital más rápido que lo cultural. Y que el discurso hegemónico debería también ceder, o no. Pero si algo tenemos que estar atentos, Walter, que me gusta esta conversación que estamos teniendo, que este debate que trajiste, tenemos que estar muy atentos a cómo va a resultar esto, sobre todo porque es la materia prima con la que trabajamos nosotros. El discurso cultural hegemónico es nuestra materia prima. Y si tenemos algún lugar privilegiado para estudiarlo, la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT, que es un lugar privilegiado para estudiar esto. Hay unas cabezas entre los docentes, no estoy hablando de mí, ¿no? Pero hay entre los docentes de la Facultad de Filosofía y Letras cabezas privilegiadas para estudiar esto, para comprender este tipo de procesos. Si el discurso dominante, estamos hablando fundamentalmente de lo cultural, ¿va a triunfar el chino, el oriental, o no? Si uno ve Parásito, por ejemplo, la película ganadora del Oscar del 2019, y ve la imagen del protagonista disfrazado con el tocado Sioux, de las plumas en la cabeza, y lo ve así dentro de un esquema neoliberal, suponiendo que el neoliberalismo sea un producto occidental, suponiendo eso, bueno, dice, efectivamente, el discurso cultural occidental ha triunfado, pero también se puede confundir con que el discurso neoliberal occidental ha triunfado. Sin embargo, no sabemos si eso va a ser así. Si uno ve Netflix o Prime, empieza a ver que hay producciones orientales que empiezan a ganar espacio en los streaming. Títulos japoneses, chinos, coreanos, empiezan a ocupar espacio. Que Corea del Sur empieza a copiar el esquema musical
británico, del Britpop, para hacer el K-pop y empezar a saturar con BTS y esos productos industriales la cultura occidental, al punto que llegan a lugares como Tucumán, donde en la 25 de mayo hay un señor que vende póster de BTS que no debe conocer de qué se trata lo que vende solamente porque se vende. Y eso significa que hay un discurso que está abriéndose paso, un discurso cultural que está abriéndose paso frente a nuestras narices. Bueno, eso que está, y muchos de ustedes deben ser consumidores de ese discurso, estoy viendo un par en las pantallitas, de consumidores de ese discurso, empiecen a hacerlo consciente a eso, empiecen a pensarlo a eso, porque es un proceso que es difícil de entender mientras está sucediendo y mientras nosotros nos está atravesando. Pero no tenemos otra posibilidad que estudiarlo, porque esto es elección de ustedes. ¿Me entienden? Ustedes eligieron esta carrera, y esta carrera incluye este tipo de estudios. Entonces, háganlo consciente, porque el momento en que está sucediendo esto es un momento especial, un momento espectacular, que ustedes tengan la posibilidad de vivir esto mientras están estudiando, es realmente un privilegio. Es como ver a Miguel Ángel pintar la Capilla Sixtina. Son momentos muy especiales de nuestra historia que tienen que agradecer poder vivirlos. Por supuesto que ustedes no se están dando cuenta, porque son pendejenials, pero para eso estamos nosotros, para advertirlo de lo que está sucediendo. Que abran los ojos y las orejas y todo lo que puedan para aprender este momento, que es un momento que habría que documentar inclusive hasta lo más profundo. Todo esto viene del filtro naranja, Walter. Sí, profesor. Además, si queremos investigar, hay información, hay gente que analiza esto. Por ejemplo, usted mencionó la película Parásito. Sí. Y bueno, yo cuando la vi suelo ver gente que hace alguna crítica acerca de la película. Y bueno, en uno de los comentaristas que escuché, por ejemplo, en esa película, a toda la clase trabajadora la muestra en un nivel abajo, sí, desde digamos, desde el escenario, ¿no? La casa de los millonarios siempre están arriba y la casa que se inunda de los pobres están abajo, y hay todo un simbolismo detrás de eso y de la fuerza que hacen la gente que está abajo para poder subir hasta la casa. Y siempre hay como un mensaje también de la perspectiva, del lugar. Y bajando las escaleras, siempre están bajando ellos. Exactamente. Y siempre las inundaciones siempre lo van tapando. Siempre, toda esa verticalidad está muy marcada. Es muy buena esa película. Y por otro lado, también desde el punto de vista político, yo he trabajado eso. Antes que me olvide, nosotros tenemos un ámbito de conversación y discusión de este tipo de cosas, es el Buró de Investigación. El que quiera participar de eso, solamente tiene que hablar con alguno de los profesores e inscribirse. Y tenemos ámbito de conversación y discusión de este tipo de cosas, y se canalizan con ponencias en congresos, que nosotros hacemos uno por año. Estos 2 años no los hemos hecho por la pandemia, pero estamos haciendo un seminario de inteligencia artificial que ustedes ya están viendo, y tratamos de canalizar todas las inquietudes. Si tienen más inquietudes, vamos trabajando en lo que ustedes crean que hay que investigar, porque sí creo que los ámbitos de discusión e investigación de todo este tipo de cosas hay que tenerlos
siempre aceitados para lo que sea para lo que sea que les inquiete. Creo que la universidad pública tiene que estar para eso. Y hemos hecho grandes cosas con el buró. Tenemos un libro hecho que quiera me avisa y se lo damos, se vende el libro porque nos cuesta a nosotros, pero el que quiera, tenemos una versión en PDF, si lo quieren, esa es gratis, se lo pasamos, para que vean qué hacemos y cómo trabajamos. Pero fuera de eso, yo creo que esa película, que fue la primera película que salió galardonada como mejor película en 2 categorías, como mejor película en idioma extranjero y mejor película seca, que compitió con el Guasón, que también era otra película que criticaba profundamente al sistema neoliberal. No son hechos aislados, no es casual que Hollywood le esté dando tanta importancia a la crítica del sistema neoliberal como le dio con esas 2 películas. No creo que sea una casualidad, así como tampoco es una casualidad esto que está mostrando Hollywood con el filtro naranja, tampoco creo que sea una casualidad que haya tantas películas que estén advirtiendo el colapso del sistema. Porque aparte la pandemia también es un colapso del sistema, tiene que ver con el colapso del sistema. La pandemia es un tiro en el pie que se pega al neoliberalismo. En algún momento, si quieren, lo podemos conversar. Lo tenemos escrito eso en un libro, pero si en algún momento les interesa, lo conversamos. No es este el ámbito donde lo tenemos que charlar, porque este es un ámbito de clase y esto está totalmente fuera de tema. Pero si les interesa, podemos hacer una reunión específicamente para charlar de eso. Pero sí, creo que esto tiene que ver con un montón de cosas. Y que tiene que ver con esto que le estamos diciendo, que el cambio de hegemonía tiene que ver con un momento cultural que está cambiando y que necesariamente va a cambiar nuestra profesión. Necesariamente va a cambiar nuestra profesión. Y esto que estamos viendo en este momento es probable que cambie. Y que muchas veces ustedes van a entrar en crisis con la enseñanza que se les está dando. Justamente por ese motivo. Porque están cambiando la comunicación y ustedes van a estar siempre sintiendo la sensación de lo que se les enseñó, no lo que se les enseña, sino que lo que les enseñó estuvo obsoleto. Tengan en cuenta esto. La universidad pública les enseña a pensar. Y eso no se pone nunca obsoleto. Las herramientas van a cambiar, pero el pensamiento no. La necesidad de pensar y generar ideas permanentemente, eso no va a cambiar. Y eso se enseña en esta universidad. No he visto que se enseñe en otras carreras, en esta carrera, en otras universidades, donde se les enseña a obedecer y a cumplir órdenes. Acá se les enseña a pensar. Y en ese punto siempre van a estar vigentes. Van a entrar en crisis con la carrera, pero tengan en cuenta eso. Siempre tengan en cuenta eso. ¿Cómo usar las herramientas? Eso siempre va a estar vigente. Bueno, hasta acá llegamos. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Gracias. No, profe, muchas gracias. Nos vemos el martes que viene, entonces.